No, lo que le he dado es a parar. Ah, un momentito. Aquí. Aquí. Ahora sí. Vale, muy bien. Vale. Vamos a volver para acá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por estar con nosotras en la Semana de la Ciencia. Nos gustaría charlar con vosotros y con vosotras acerca del mundo de la investigación y contaros algunas cosas interesantes sobre un estudio que recientemente hemos hecho investigadoras de la Universidad de Sevilla junto con investigadores y médicos del Hospital Virgen de Rocío y de la clínica Care Mujer sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de las embarazadas. Entonces, bueno, está aquí conmigo Andrea Oprescu, Andrea Madalina Hola, Oprescu. Hola, hola, ¿qué ¿qué tal, tal? Andrea? Buenas tardes. Y yo soy Mari Carmen Romero, soy profesora de la Universidad de Sevilla y dirijo la tesis de Andrea. Andrea es doctoranda de la Universidad de Sevilla, en concreto del programa de doctorado que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Bueno, antes de contaros algunos datos interesantes sobre este estudio que os acabo de comentar, dado que estamos celebrando la Semana de la Ciencia y puesto que, bueno, esta charla va dirigida a un público general, con lo cual no sabíamos muy bien si nos íbamos a encontrar peques, más niños, más adolescentes o adultos, personas más mayorcitas. Entonces, pues le vamos a dar un toque, por supuesto, una charla divulgativa. No vamos a entrar en cuestiones muy técnicas, pero por supuesto, si nos queréis hacer preguntas al final sobre cuestiones más técnicas, pues no tenemos ningún problema en resolverlas, ¿vale? Pero en líneas generales, pues la charla va a tener un enfoque muy divulgativo. Entonces, claro, nosotros siempre que damos charlas de divulgación, hay una cosa que nos gusta hacer y es explicar qué hacemos los investigadores y cómo trabajamos. Porque a veces las personas que son ajenas a este mundo pues realmente no tienen conocimiento de cómo se trabaja en el ámbito de la investigación. Quizás pues tienen una idea de cómo es esto que no es acorde con la realidad, ¿no? Entonces, generalmente, las personas que nos dedicamos a investigación pues nos especializamos en un tema concreto y lo hacemos generalmente pues haciendo una tesis doctoral, haciendo un doctorado, bien en una universidad o bien en un centro de investigación. Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral, que la leí en 2005, pues la hice o utilicé en ella técnicas para automatizar el telecontrol en sistemas de distribución eléctrico. Entonces, por ejemplo, Andrea, en su caso, que os cuente ella un poco de qué va su tesis y cuál es su situación. Andrea, comenta. Sí, muchas gracias. Pues en mi caso estoy en mi primer año de doctorado y pues el tema de mi tesis está relacionado con la charla de hoy. Realmente, digamos que este es el primer gran hito que doy en este campo y realmente es pues el cómo el uso de la inteligencia artificial y la computación afectiva puede mejorar la calidad la calidad de vida y el bienestar de las mujeres embarazadas. La salud, que es el tema Salud. también, Exacto. digamos, central, ¿no? Bueno, Sí. realmente es importante tener en cuenta que los investigadores trabajamos en equipo con otros expertos. Esa visión que se tiene del investigador trabajando solo, pues está un poco sesgada, ¿no? O no se corresponde realmente. Es verdad que en todo proceso de investigación pues hay una parte de trabajo más individual, pero después ese trabajo individual siempre desemboca en un trabajo en equipo que realizas con otros expertos que pueden ser expertos en tu misma materia, pero también puedes necesitar interaccionar o colaborar con expertos de otras áreas o de otras materias, porque a lo mejor tu tema de investigación pues sea multidisciplinar, toque varias disciplinas, ¿no? Entonces, en el caso de la informática, que es tan transversal,
pues se da mucho eso, que necesitamos o, digamos, para poder aplicar, hacer ciencia aplicada, que es lo que nosotras hacemos, pues damos respuesta a problemas concretos dentro de un dominio de conocimiento concreto, ¿no? Y en este caso, pues, es el caso, el caso de la salud de las embarazadas, ¿vale? Bueno, hay veces que también nos cogemos y nos liamos la manta en la cabeza y nos vamos a hacer estancias en universidades o centros de investigación en otros países extranjeros, ¿vale? Y allí, ¿qué hacemos? Pues normalmente nos vamos a sitios donde hay expertos, referentes en la materia en la que tú estás trabajando, y entonces pues contactas con ellos, aprendes más de ellos y acabas especializándote aún más, ¿vale? Entonces, esto hace que en el ámbito de la investigación pues realmente sea muy importante saber idiomas y en concreto el inglés, porque el inglés es el idioma que se suele utilizar como universal en el ámbito de la ciencia. Y por último, otra cosa a la que dedicamos muchos esfuerzos los científicos es a buscar financiación, porque realmente para poder realizar las investigaciones, pues sin recursos es muy complicado. Necesitamos buscar financiación para poder avanzar en nuestros proyectos, ¿vale? Bueno, voy a lanzar una pregunta al aire, un poco para que reflexionemos, incluso para que valoremos las cosas que tenemos cerca y de las cuales a veces no nos damos cuenta, ¿no? De la importancia que en un momento dado en la historia tuvo que alguien se le ocurriera o inventara algo que nos facilita la vida a todo el mundo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros y vosotras utilizáis la luz eléctrica a diario? A lo mejor estéis pensando, bueno, es una pregunta un poco absurda, ¿no? Porque sí, claro, yo utilizo la luz eléctrica a diario, de hecho, todos los dispositivos que tenemos en casa, casi todos están enchufados a una toma de electricidad y para que funcionen pues tienen que tener esa toma ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es como algo evidente que tengamos corriente eléctrica, que llegue a nuestras casas, que llegue a nuestros institutos, a nuestros centros de trabajo, pero realmente todavía hay muchos hogares en el mundo, del tercer mundo, países que están en vías de desarrollo que todavía pues no les llega la luz eléctrica a su casa, aunque nos pueda parecer mentira. De hecho, somos muy afortunados porque imaginaros cómo sería vivir sin luz eléctrica. Bueno, cuando la electricidad llegó a las ciudades a principios del siglo XX, el alumbrado artificial modificó la duración y la distribución del horario de las actividades de las personas, tanto las individuales como las sociales. Entonces, también eso repercutió en los procesos industriales, en el transporte, en las telecomunicaciones. En general, la aparición de la electricidad tal como la conocemos hoy día, significó un gran avance para la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que todos y todas tengamos ese servicio en nuestra casa, en nuestro instituto, en nuestro centro de trabajo o en cualquier otro lugar y para que todo funcione bien, hay sistemas informáticos y personas que trabajan vigilando el funcionamiento de esas redes eléctricas. Bueno, en eso fue en lo que yo empecé a trabajar en algunos proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito lo que vemos es un esquema muy genérico de una red eléctrica, desde el punto donde se genera la electricidad, que serían las centrales de generación de energía, hasta el consumo doméstico, que son pues, las tomas de electricidad que tenemos en nuestras casas. Bueno, pues en todo ese camino, desde esas centrales de generación de energía hasta que llega al consumo doméstico o al consumo industrial, hay un camino y hay una serie de nodos o una serie de subestaciones y de centros que para que todo funcione bien, pues hay elementos dentro de esos centros, de esas subestaciones que tienen que ser vigilados, que tienen que ser monitorizados de forma continua y existen unos sistemas que son los sistemas SCADA que sirven precisamente para eso, para facilitar esa monitorización. Bueno, pues yo mi tesis doctoral la hice aplicando técnicas de inteligencia artificial y de procesamiento de imágenes y de señales para identificar si se había producido algún problema en alguno de los elementos de la red a través de vídeo que se captaba con cámaras
y si se producía algún problema o se identificaba alguna alarma, se hacía llegar automáticamente, sin intervención humana, esa alarma al centro de control. Era una forma de automatizar ese seguimiento. Incluso había un paso posterior que era automatizar la acción que se realiza una vez que se identifica la alarma, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con las embarazadas y qué tiene que ver esto con la salud de las embarazadas? Bueno, es que yo empecé a trabajar en esto y yo empecé a aplicar la inteligencia artificial en entornos industriales. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, y eso es, yo por lo menos lo considero una de las grandes ventajas que tenemos los que tenemos la oportunidad de dedicarnos al mundo de la investigación, es que con el tiempo evolucionas también en tu línea de investigación. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir acercándome a líneas de investigación más con los años, relacionadas con salud y con el bienestar de las personas en general, y es a lo que actualmente me dedico. Entonces, llevo varios años, junto con otros compañeros, pues, por ejemplo, con este proyecto que ahora mismo estoy proyectando en esta diapositiva, que es un proyecto Arcade. Es un proyecto cuya idea empezó con una beca que nos dio la Cátedra Telefónica en el 2017, pero que luego ha tenido un recorrido porque, aparte de desarrollar la aplicación, pues hemos hecho una experiencia de codiseño con niños de las edades que puedan tener los potenciales usuarios de esa aplicación. En definitiva, ahora mismo lo que estamos es haciendo pruebas de usabilidad, es decir, cómo de fácil y de intuitivo les resulta a los niños utilizar la aplicación, y posteriormente pues comprobaremos si logramos efectivamente reducir la ansiedad dental, que es el último objetivo. El objetivo de esta solución tecnológica que nosotros proponemos es intentar reducir la ansiedad dental en niños que tienen esa patología, ¿vale? La ansiedad dental suena así como muy raro para quien no conozca el término, pero en resumen es tener un pánico tremendo al dentista que te puede afectar incluso psicológicamente, ¿no? Y entonces, en esa línea, siguiendo los temas de salud, es como llegamos al proyecto ERA, que es el proyecto en el que vamos a usar la inteligencia artificial para prevenir riesgos propios del embarazo y para mejorar la salud de las embarazadas. Entonces, este proyecto tenemos ya la idea del proyecto, pero todavía no está financiado, y digamos que para poder solicitar financiación para este proyecto hay que, en el mundo de la investigación, cuando tú solicitas financiación para un proyecto, necesitas justificar la necesidad de ese proyecto y la viabilidad de que ese proyecto se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, con este estudio que hemos hecho y que ahora Andrea nos va a contar a todos, pues con este proyecto lo que intentamos es dar un primer paso, que es queremos aplicar inteligencia artificial a la salud y el bienestar de las embarazadas. Muy bien, pues ahora vamos a ver, antes de empezar nada, vamos a ver qué es lo que hay hecho hasta el momento. De hecho, el estudio lo hemos hecho desde 12 años para atrás. En los últimos 12 años, pues hacemos un estudio de cómo se ha aplicado la inteligencia artificial en el ámbito del embarazo en general, ¿vale? Entonces, ¿cómo surge este proyecto? Pues este proyecto surge porque nos ponemos en contacto, pues en este caso yo, con otra profesora que es Gloria Miró, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que también ha participado en este estudio. Pues nos ponemos en contacto con médicos del Hospital Vicente Rocío, que en este caso son pues Luzgardo García y Luis Beltrán, que son dos de los médicos que también participan en este estudio. Y ellos ya tenían identificado que de alguna manera sentían una necesidad de determinados riesgos en el embarazo, poderlos identificar lo antes posible, porque cuanto antes se identificaban, pues el impacto que tenía en la paciente era mucho menor, y entonces es como si logramos coger a tiempo esa enfermedad, y por tanto la repercusión que tiene el embarazo es mucho menor, ¿no? Entonces, hablando con ellos, pues empezamos a darnos cuenta de que realmente podía ser muy interesante con ellos y también con médicos de la clínica Care Mujer. Victoria Rey, que creo que no ha llegado a conectarse, que iba a estar hoy con nosotros, pero... Está por aquí. ¿Aquí, Victoria? Está por aquí. Sí. Si quieres abrir micro, Victoria, te presento.
¿No tienes el micro? Ahora. Ahora. Sí. Genial. ¿Qué tal, Victoria? Ahora. ¿Qué Buenas tal? tardes. Llevo un rato, pero no había puesto el micro. No me había dado cuenta. Vale, muy bien. Si te quieres poner cámara para que te pongan cara. Ahora. Hola, buenas También no tardes. tenía nada, no tenía nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, estaba comentando cómo surgió la idea de este estudio y bueno, y que posteriormente lo que tenemos en la cabeza es que se convierta en un proyecto de investigación con su propia entidad, ¿no? Y no sé si tú quieres comentar algo, porque realmente nosotros ya hemos tenido conversaciones de lo interesante que podía resultar en el ámbito de la ginecología y obstetricia utilizar las técnicas de inteligencia artificial. No sé si tú quieres aportar alguna cosa. Pues llevo ya escuchándote tiempo y bueno, además de incidir en lo interesante de tu, de tu evolución investigadora, que te ha llevado a un campo muy interesante, y es que la medicina en general, no solamente la ginecología y la obstetricia, está muy necesitada de la ayuda tecnológica. De hecho, lo que más permite el avance en el desarrollo de no solamente de tecnología en el campo médico, sino en los procedimientos, en la forma de hacer diagnóstico, de la forma de extraer datos de los pacientes para poder, como en este caso, se está correlacionando factores de riesgo que son difíciles de medir, que nos avisan sobre qué intervención específicamente tenemos que hacer con una paciente para evitar que desarrolle tal o cual complicación. La medicina es que siempre se ha servido de la tecnología. En este caso, vemos día a día, y sobre todo con esta investigación lo ponemos en evidencia, lo rápido que se puede avanzar cuando la informática se introduce en nuestro día a día, que está cada día más dependemos de un informático que nos pueda no solamente procesar la historia clínica, sino ayudarnos a decidir incluso. Ya no estamos hablando de cosas muy complejas de operar ni de esas cosas, sino en el día a día es vital. Entonces a mí me encanta que los informáticos dediquéis a todo esto. Me gusta mucho la Bueno, pues investigación. ahí es donde un poco surgió la idea del proyecto ERA. El proyecto ERA está previsto que tenga fases diferenciadas y bueno, Andrea, que ella va a ser la que la que os va a contar un poco el estudio, porque su doctorado, su tesis, se va a basar en esta línea de investigación y va a pasar por estas tres fases diferenciadas que ella os va a comentar. ¿Vale? Entonces, sin más, yo lo que hago es que le paso la palabra a ella y ella que me la pase a mí cuando lo considere o a Victoria cuando lo considere. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Pues exactamente, como decía Mari Carmen, ya tenemos planteadas las tres primeras fases, bueno, de forma así generalizada la fase del proyecto. En primer lugar, por supuesto, lo que nos interesa es que las personas que vayan a utilizar nuestro desarrollo, el producto, consideren que sea algo valioso y algo útil. De nada nos va a servir si no les sirve a ellas o a los médicos también. Y entonces eso lo vamos a saber preguntando no solamente a los médicos, sino también a las pacientes. Para ello, pues hemos diseñado una encuesta que ahora mismo estamos pasando, se ha estado pasando durante el último mes a pacientes, en la que pues les preguntamos acerca del tipo de aplicación que ellas estarían dispuestas a utilizar, cómo quieren que sea, qué tipo de datos quieren que se maneje, un poquito pues para hacernos la idea de lo que hay que crear realmente. Con esto nos estamos refiriendo al estudio cualitativo que pone en el texto. Entonces, algo va a ser útil cuando realmente pues va a ser utilizado para lo que hemos querido que sea. Una segunda fase sería que una vez que hemos recopilado toda esta información y la hemos tratado y hemos pues entendido lo que se está
esperando o se está deseando de la aplicación, pues ya podríamos diseñarla, y no solamente eso, sino que también ponernos manos a la obra, digamos, e implementar esta solución. Una vez que ya se tenga esto hecho, tendríamos que pues probar, ¿no? A ver si realmente lo que hemos hecho está sirviendo, ¿no? Tendríamos que medir por un lado cuánto de fácil está siendo utilizar esta aplicación, ¿no? Igual que Mari Carmen estuvo hablando del proyecto Arcade, se están viendo si esta aplicación realmente pues es fácil de usar y realmente está haciendo está cumpliendo los objetivos que se propusieron, pues del mismo modo haríamos aquí. Por lo cual, como veis, para llegar a todo esto, digamos, para hacer este planteamiento, antes hemos tenido que hacer pues este estudio de qué es lo que se está haciendo en el campo de la inteligencia artificial aplicado a la salud y bienestar de las embarazadas. Digamos que antes de empezar a plantear nuestra aportación a este campo científico, pues primero se ha realizado este estudio que también se llama Estado del Arte, ¿no? Como la base sobre la cual vamos a seguir. Nosotras, junto al resto de investigadores que han participado en este proyecto, hemos realizado pues una búsqueda de información muy completa para saber estos datos. En concreto, se llama una revisión sistemática exploratoria, en inglés se llaman Scoping Reviews. De estos últimos 12 años, cuáles son las técnicas, metodologías que se han utilizado. Hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Voy a lanzar unas cuantas antes de nada, de lo que más nos ha podido llamar la atención, y es que, por ejemplo, ¿no? Los trastornos que más comúnmente se han detectado utilizando la inteligencia artificial pues son defectos de nacimiento, la diabetes gestacional y también el parto pretérmino, el parto prematuro. En el caso de los defectos de nacimiento, pues se pueden detectar de forma más temprana los defectos congénitos del corazón, por ejemplo. O en el caso de la diabetes gestacional, no solamente se puede, a través de datos médicos y datos de dispositivos que nos podemos poner o dispositivos que pueden medir diferentes cosas, pues no solamente podemos detectar la enfermedad, sino también pues detectar si hay necesidad de variación en el tratamiento. También en el parto pretérmino, pues la inteligencia artificial ha detectado una correlación entre cuánto de antes se tiene al bebé, digamos, y también con la contaminación medioambiental a la que ha estado previamente expuesta la embarazada, donde ha vivido, donde trabaja. Son al final tipo de cosas que pueden no ser obvias y esto ayuda a encontrar ese tipo de correlaciones. Por cierto, Victoria, si Mari Carmen, en algún momento si queréis aportar algo, estáis más Sí, que no, bienvenidas. está muy bien, Andrea, muy bien explicado. Ahora Gracias. te seguimos escuchando. Perfecto. Pues quiero también mostrar con este gráfico que realmente no se ve mucho, pero los numeritos son como, digamos, el número de artículos que se han publicado en esos países. Dentro de los artículos que hemos encontrado en nuestro estudio, pues veis que se está estudiando en todo el mundo. Lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Sevilla, pues tiene una relevancia global bastante importante, no solamente Estados Unidos, sino también pues otros países que pueden llamar la atención, como Brasil, la India también se ve ahí, China. Y entonces, como parte de también este factor, digamos, que se está estudiando en todo el mundo, también hemos encontrado que muchos artículos ponían también como importancia, ¿no? en los factores socioeconómicos que alrededor de la mujer embarazada, pues no solamente si trabaja, si no trabaja, cuánto gana, dónde vive, eh, si está casada, si no está casada, todo ese tipo de cuestiones al fin y al cabo son también interesantes porque hay países donde pues desgraciadamente la atención sociosanitaria no tiene el nivel que tenemos aquí, igual que el personal sanitario no tiene la oportunidad de formar
igual que se podría formar aquí, y entonces una solución de este tipo, imaginaros, si nos viene bien aquí, lo bien que podría venir también en una situación de un país más desfavorecido o que están en vía de desarrollo, ¿vale? Entonces, imaginaros que la misma embarazada podría pues usar algún tipo de dispositivo que la pudiera monitorizar, que le pudiera dar información, que le pudiera dar consejos sobre alimentación, deporte, este tipo de cuestiones. Y pues también en general pues monitorizar su estado de salud y poder prever si va a sufrir alguna enfermedad, pero también a los médicos profesionales sanitarios de esas zonas también les podría ayudar pues ofreciéndoles conocimientos, cursos y pues básicamente apoyo. Ahora voy a poner una nube de palabras que básicamente espero que no sean muchas palabrejas, pero digamos que son las palabras clave que describen todo lo que describen los artículos que hemos estado revisando en este trabajo que hemos realizado. Quiero destacar, por ejemplo, pues Machine Learning. Igual que nosotros, pues desde que somos pequeños vamos aprendiendo cosas, las máquinas también se ha visto que también son capaces de aprender cosas, ¿no? Y entonces hemos visto en este estudio que de lo que más se hace, digamos, de inteligencia artificial, lo que más se hace son modelos de Machine Learning, que al fin y al cabo es una rama de inteligencia artificial. Em, lo que más se desarrolla pues son estos modelos matemáticos junto con muchos datos que se usan pues para predecir, detectar si se va a desarrollar alguna enfermedad en el futuro o incluso, bueno, también en posparto. Luego, si os fijáis en la otra palabra que está señalada, que es Decision Support System, que en español viene a decir pues sistema de soporte a la toma de decisiones, no es más que pues imaginar una aplicación que sabe muchas cosas, lo recuerda todo, ¿no? Porque a los seres humanos se nos pueden olvidar muchas cosas, es muy difícil que lo sepamos todo, pues una máquina que simplemente pues es una aplicación que podría asistir a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones, no ya solo detectar enfermedades, sino también si aplicar un cierto tratamiento u otro podría ser más beneficioso, podría ser incluso, pues, no peligroso, sino lo contrario de beneficioso. No me sale la palabra. Contraindicado. Una cosa que quiero comentar, no, porque existe realmente, yo creo que hay como un cierto rechazo cuando se habla de sistemas inteligentes de soporte a la toma de decisiones en el ámbito médico, porque, claro, sería como la mayoría de la gente piensa que la decisión clínica o la decisión sobre el paciente la toma la máquina, ¿no? Entonces, pues mucha gente está No. preocupada a ese respecto. Y aquí lo que sí yo quiero incidir es que este tipo de sistemas realmente no pretenden sustituir a las personas, lo que pretenden es hacerle mucho más fácil la toma de decisión a los médicos, en este caso, teniendo datos de calidad. Es decir, si nosotros desarrollamos un sistema de recomendaciones, un sistema de soporte a la toma de decisiones de una forma correcta, es decir, que el entrenamiento para ese aprendizaje tenga los datos curados, que no estén sesgados, ¿de acuerdo? Sino que sea la población, con lo que nosotros poblamos o los datos que nosotros le damos a la máquina para aprender, tienen que ser datos que objetivamente cubran, digamos, como todo el espectro posible de la casuística, ¿de acuerdo? De manera que, ¿por qué ocurre esto? Porque en las técnicas de Machine Learning, cuando uno de los pasos es aprendizaje supervisado. Uno de los pasos es que tú primero le enseñas a la máquina lo que quieres que aprenda y se lo enseñas dándole unos datos y diciéndole, pues, esto que me estás diciendo es correcto, esto que me estás diciendo no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama aprendizaje supervisado. Bueno, pues, si yo los datos que utilizo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que además salió incluso en prensa.
Imaginaros que yo tengo un sistema automático que reconoce personas en fotografías, en imágenes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hubo mucha polémica porque se desarrolló un algoritmo que era capaz de identificar el contexto donde estaba la persona y te decía si la persona era un hombre o una mujer, y te daba una serie de características, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando se entrenó el sistema, pues se le dio un montón de fotos, se supone que fotos de todo tipo, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando se puso en producción, pues resulta que cuando tú le mostrabas una foto de alguien en una cocina, la mayoría de las veces decía que era una mujer. ¿Por qué? Porque las fotos que se utilizaron para el entrenamiento, en un gran porcentaje de las fotos que eran en una cocina, las personas que estaban en esas fotos eran mujeres. Entonces, para que el sistema aprenda correctamente, pues las fotos que yo le enseño de cocina tienen que contener tanto hombres como mujeres. Si yo no lo hago así, pues estoy dando un sesgo a ese aprendizaje de la máquina. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que ahora mismo también se está insistiendo mucho, porque esos son aspectos éticos, porque puede producir, por ejemplo, un sesgo racial. También se dio un caso muy, muy polémico de Google, del motor de búsqueda de Google, que cuando metías gorilas en Google, te salían fotos de personas africanas, de afroamericanos. Entonces aquello surgió mucha polémica y el problema fue que a esos algoritmos no se los había entrenado con fotos de personas afroamericanas, solamente de personas caucásicas, vamos, blancas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema o el riesgo que podemos tener cuando utilizamos este tipo de sistemas que aprenden es que hay que seguir unas buenas prácticas y dentro de las buenas prácticas pues está que la población de datos sea lo que vayamos a analizar, ¿vale? En este caso pues, pueden ser sensorizados, información del ritmo cardíaco, del feto, de la madre, sudoración, y otros parámetros que podamos medir tanto en el feto como en la madre, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar, si nosotros le vamos a enseñar a la máquina a ver qué recomendación es la que le tiene que dar a la madre, pues evidentemente un paso previo a la puesta en producción, es decir, un paso previo a que la embarazada utilice ese sistema, debe de ser que el sistema esté entrenado correctamente con los datos curados, que se llama, ¿vale? Simplemente era por comentar eso, porque hay personas que como que tienen muestran mucho rechazo cuando se les habla del sistema de soportar la toma de decisiones en el ámbito clínico. Claro, y con este tipo de cosas, pues se espera, ¿no? Si pasan este tipo de cosas. Muchas gracias, Mari Carmen. Nada, no sé si te he cortado un poco el discurso, Andrea. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, me viene bien lo que has estado diciendo porque ahora iba a hablar de los datos, ¿no? Perfecto, De es que vamos alineadas. Estupendo, sí. Exactamente, de cuáles son los datos que en las aplicaciones de inteligencia artificial que hemos estado revisando aplicadas a las embarazadas, ¿de dónde salen esos datos, básicamente? Mayoritariamente son registros médicos, ¿vale? Generalmente ya electrónicos. Pues básicamente todo el abanico de datos que tiene el médico a disposición suya, pues ese tipo de datos son los que más se utilizan. También muchos datos de repositorios online. Bueno, en la vida y en la ciencia, ¿no? Es muy importante compartir. Entonces, hay situaciones en las que es muy complicado a lo mejor acceder a datos, conjuntos de datos que tú mismo puedas adquirir, ¿no? Pues, eso implicaría tener acceso realmente a pacientes y poder hacer experimentos. Eso no es algo trivial para nada. Todo lo que sea involucre personas, pacientes, es algo muy sensible y
complicado y entonces pues otros investigadores que sí han tenido esta oportunidad pues muchas veces pueden subir su conjunto de datos a repositorios científicos que están creados para eso y otros los pueden utilizar. Por supuesto todo anonimizado para que no se pueda relacionar el dato con la persona, eso es también muy importante. Por supuesto, todos los datos que provengan de equipamiento médico, por ejemplo, un ecógrafo, las fotografías, son una fuente de datos del feto, ¿no? En la barriga es algún dato muy, muy importante. Los sensores, ¿no? Todos vamos por ahí casi constantemente con unos cuantos sensores encima que están metidos en nuestros queridos móviles, que nos pueden medir, pues, si estamos corriendo, si estamos durmiendo, cómo dormimos. Puede haber sensores incluso que te midan la sudoración, que eso ya no es algo que le pone encima, ¿no? Pero están ahí, existen y son muy útiles. Por supuesto, pues datos de conocimiento. También me gusta hablar sobre las redes sociales. Por ejemplo, salió uno de los estudios que también me llamó mucho la atención, fue que estudiaron los sentimientos de las pacientes, ¿vale? Se llama Sentiment Analysis, esta parte de la inteligencia artificial, que estudiaban a partir de posts en Reddit, pues cómo se sentían en relación a métodos invasivos y métodos no invasivos de pruebas para ver que todo va bien en el feto y en el embarazo. Tampoco me está saliendo ahora mismo esa palabra, pero al Bienestar final fetal. es, ¿No, vale, Andrés? gracias. El bienestar fetal. Sí, exacto, para medir, pero y también para, El seguimiento se refiere a ella, el seguimiento del embarazo, ¿no? sí, también. ¿Sabes cuando tienes que hacer una prueba para ver si el bebé Sí, va a eso tener es o el no va a tener? seguimiento del embarazo. Sí, sí. Vale, claro, se encuadra dentro de eso. Pues sí, usaron datos de las redes sociales para ver pues qué opinaban las embarazadas realmente de este tipo de técnicas, tanto invasivas como menos invasivas. Vale. Una vez que ya hemos hablado también de los datos, recuerdo que antes estuve diciendo pues la diabetes gestacional es muy interesante porque se puede detectar, también se puede detectar pues el parto pretérmino y aquí básicamente os quiero mostrar un poco más detalladamente todo lo que es, digamos, todos los procesos relacionados con el embarazo que se estudian desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y lo que más es, por supuesto, todo lo que es tema general del bienestar, tanto de la embarazada como del feto, ¿vale? No es algo que, digamos, que tiene algún tipo de trastorno o que tiene algún tipo de problema específico, pero que sí que es una monitorización, pues, del estado del bienestar de ambos. Luego también pues el estado del feto se suele estudiar mucho, por ejemplo, pues a través de ay, que no me sale. ¿Del tocógrafo Feto. o del ecógrafo? Exacto, exacto, eso es. También del tocógrafo todos estos datos se estudian mucho para ver cuánto de la calidad de bien de salud del feto. Estoy segura de que Victoria puede decirlo muchísimo mejor que yo. Y bueno, en general hay una gran variedad de problemas médicos que se estudian desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Pues también el crecimiento del feto y verificando que todo va acorde, la preeclampsia y en general los trastornos hipertensivos, también la mortalidad y también se usa mucho para estudiar, pues, si puede ser que la embarazada necesite una intervención para dar a luz, por ejemplo, una cesárea, eso también se puede, digamos, predecir, ¿no? Y por último tenemos ahí una pequeña, unos cuantos artículos que se han estado centrando en aspectos más de salud mental, ¿no? Que es lo que también quiero comentar a continuación.
nos llama la atención que sean tan pocos artículos los que tienen en cuenta el estado emocional, el estado de salud mental de la embarazada, porque realmente yo no lo he vivido en mis carnes, pero tiene que ser una etapa donde la preocupación puede estar al máximo, nervios, tienes que aprender 1000 cosas nuevas, tienes que cambiar tu forma de vivir. Básicamente es una etapa vital muy crítica y es muy importante. Y pues todos sabemos que cuando por dentro, ¿no?, tenemos estrés, nos sentimos mal, estamos preocupados, pues al fin y al cabo esto puede tener ciertas repercusiones bastante serias en algunos casos en nuestra salud, en nuestro físico. Nos puede doler la cabeza como mínimo, ¿no?, tener palpitaciones, todo tipo de problemas que podemos sufrir por estar en un estado mental que no es el que ayudaría, digamos, a un mejor desarrollo del proceso que estamos viviendo. Y entonces es realmente interesante ver que prácticamente, vamos, menos del 2% de los estudios se han interesado por utilizar las emociones y el estado mental, ¿no?, como una parte del conjunto de datos que se le sirve a los modelos de Machine Learning. Me voy a alejar, digamos, un poquito de lo que ha sido el explicar o lo que hemos estado encontrando, porque también creo que es importante un poco, pues, cómo es que hemos llegado a todas estas conclusiones y todos estos datos. Y pues básicamente hemos realizado, como he dicho antes, una revisión formal llamada Scoping Review o revisión sistemática exploratoria, utilizando una metodología concreta que es la propuesta por Arksey y O'Malley, dos autoras. Y pues básicamente se compone de varios pasos, ¿vale? Hay una cosa, No quiero perdóname que te interrumpa, Andrea. Sí. Hay una cosa que es muy importante en el ámbito científico y es que es fundamental que cuando tú escribes, haces una contribución científica en forma de artículo, lo que cuentas en el artículo debería de ser posible reproducirlo, replicarlo por otro científico, por otra científica, ¿vale? Entonces, normalmente en el ámbito de la ciencia se utilizan métodos que están definidos o son métodos concretos que definen un determinado autor. En este caso, ahora os va a contar Andrea, un método concreto de unos autores concretos. Entonces, ¿qué permite decir he utilizado este método? Porque ese método es un método que previamente es publicado, es conocido, tiene unos pasos bien conocidos y, por tanto, cualquier otro investigador al que nosotros 6, que somos los 6 investigadores que hemos hecho el estudio, les digamos, pues en el paso 1 hemos hecho esto, en el paso 2 hemos hecho esto, en el paso 3, lo podría replicar y le tendría que salir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito científico es muy importante que lo que evidenciemos sea objetivo. Y para que sea objetivo, para poder comprobar esa objetividad, tenemos que decir con qué método hemos hecho ese estudio, ¿vale? Por eso es importante incidir en el método en el ámbito científico. Exactamente, sí. Y exacto. Entonces, no vamos a entrar realmente en los pasos de toda esta metodología, pero sí que quiero explicar, ¿no?, también para qué sirve, aparte de que, por supuesto, tiene que ser algo que al final permita reproducir esto todo exactamente igual, pues, a otros autores. Y, por ejemplo, una revisión se puede utilizar para identificar nichos de investigación. Ha sido, pues, gracias a esta revisión que nosotros hemos identificado esa falta de uso de las emociones en las embarazadas al aplicar inteligencia artificial. Por supuesto, conocer lo que se está investigando, ¿no?, esa base sobre la que estamos construyendo nuestra propuesta, conocer y entender terminología y conceptos y palabras, digamos, expertas del campo.
también conocer las técnicas y metodologías, por supuesto, lo que se está haciendo, y también pues extraer el contexto para una investigación propia, porque claro, obviamente cuando nosotras empezamos cuando proponemos, ¿no? un trabajo, realmente tiene que venir, pues hay que mostrar que se ha hecho un trabajo de fondo que encuadre, que explique dónde se encuadra nuestro trabajo. Este diagrama es un poco también técnico, pero también explica un poco que una vez que se han identificado todos los artículos, ¿vale? En las bases de datos bibliográficas, como puede ser, pues nosotros hemos utilizado Scopus, IECubo, ACM, el Web of Science, ¿vale? Cuantas más se utilicen, mejor, porque al fin va a haber vas a tener más cantidad de artículos que revisar, porque no en todas las bases de datos están indexados todos los journals, ¿no? Y entonces Y además, perdona un hemos... momentito, Andrea, también una Sí, cosa muy importante, en este tipo de revisiones, cuando tú estás haciendo un estado del arte, que lo que estás buscando es ver qué es lo que se ha hecho, es muy importante que no se quede nada importante fuera. Entonces, por eso es lo que comenta Andrea, de que tú puedes elegir tantas bases de datos como consideres oportuno. Sobre todo tú vas a buscar en bases de datos científicas que estén relacionadas con la materia sobre la que quieres hacer la revisión formal. Entonces, siempre en este tipo de trabajos, el cuidado que hay que poner sobre todo es que ningún trabajo científico previo se te quede fuera de ese conjunto que finalmente se estudia. Porque si se te queda fuera y no lo contemplas, pues entonces a lo mejor tú crees que has descubierto una cosa y resulta que ya la había descubierto otro científico o científica antes, ¿vale? Por eso es importante cubrir un espectro de base de datos científica lo más ancho posible. Entonces, en este caso, como eran cuestiones relacionadas con inteligencia artificial y salud, por ejemplo, la base de datos científica, base de artículos científica PubMed, es más del ámbito de medicina. Lo que pasa es que ahí se publica muchísimo también sobre temas de tecnología en medicina. Entonces, si nos dejamos fuera esa base de datos, pues probablemente nos hubiéramos dejado fuera artículos que sí eran interesantes para nuestro estudio. exacto, sí. La cuestión que también pasa por buscar en muchas bases de datos distintas es que puede ser que tenga documentos duplicados naturalmente, entonces pues hay que hacer un poquito de trabajo previo para eliminar los duplicados con mucho cuidadito de no eliminar ningún artículo que sea único. Y luego es cuando realmente empieza el proceso de revisión de estos artículos. También hay otra cosa que es muy importante, que no todos los artículos que te hayas descargado con la búsqueda, una búsqueda booleana que hayas preparado para meterla en la base de datos y descargarte los artículos, no todos van a valer, porque la indexación de estos artículos no siempre es al 100% correcta. Puede ser que se le haya asignado a un estudio pues una keyword, una palabra clave que realmente no tenga nada que ver con lo que están diciendo los autores. Y esto, pues, como al final también es un problema, es un sistema un poco automatizado, pues puede ocurrir. Y hay que entonces hacer un estudio, o sea, coger todos esos artículos y primero leer pues el título, por ejemplo, el abstract y las conclusiones para poder quitar aquellos que realmente no tienen nada que ver, vaya, que los que se han colado. Entonces, esos quitarlos y ya a partir de ahí también, pues entre todos los investigadores hay que revisar si esos artículos con los que nos hemos quedado realmente cumplen, ¿no? Dan respuesta a una de las preguntas de investigación a las preguntas de investigación que hayamos planteado. En ese caso, si es cierto que lo cumplen, pues pasaría a la siguiente fase, digamos, donde ya se revisa todo el artículo completo y se extrae la información que se haya decidido en el equipo. Pues necesito saber el origen de los datos. Pues el origen de los datos lo cogemos de todos los artículos y lo ponemos en una tabla de extracción que se llama una plantilla.
necesitamos saber cuánto el número de participantes de cada estudio o si ha sido utilizando, pues, si no ha sido con participantes, pues también ponerlo, ¿vale? Eso al final es hacer como un mapping de todos los ítems que son importantes para nosotros, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, cuáles son, es muy importante saber las preguntas de investigación antes de enfrentarte a este problema. Y también no quiero dejar de decir que esto es un trabajazo enorme que nos hemos dado todos. Hemos tenido que leer muchísimo. Yo estoy segura de que todos lo hemos disfrutado también porque la verdad es que se encuentran cosas súper interesantes, pero al fin y al cabo, imaginaros simplemente para decidir si un artículo se incluía o no, pues eso requería de la lectura de dos revisores. Esto es también para que no haya sesgos, que si un revisor, por ejemplo, dice esto no es interesante y el otro sí, pues había que discutirlo en el equipo y ver si realmente pues, es interesante o no. Entonces, esto también, duplicar el proceso es algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero es lo que hace que un estudio pues al final tenga unos mejores resultados y no esté sesgado por la opinión de uno de nosotros. Sí que es cierto, es verdad que ha sido un trabajazo, pero también es verdad que gracias a que hemos hecho este estudio, pues hemos dedicado tiempo a ponernos al día de estas cosas que nos hacían falta para la base de la investigación que estamos iniciando ahora. O sea que es una cantidad de horas que se dedican, pero que realmente en esas horas aprendes muchísimo. Aparte de que ves una variedad de enfoques a la hora de publicar y ahí te das cuenta también, te sirve también a ti para saber qué cosas no hacer cuando tú publiques. Porque es verdad que encontramos una variedad tremenda, muy heterogéneo, la calidad de la exposición de los artículos, ¿no? Había artículos que se veía claramente cuál era el trabajo, cuál era el resultado, cuáles eran los métodos, que eran muy fáciles de leer y otros que había que leer varias veces porque no estaban bien estructurados, porque entonces también este trabajo nos da esa riqueza, ¿no? Entonces este trabajo la verdad que a pesar de los años que yo llevo en investigación, a mí me ha enseñado muchas cosas y yo lo he visto muy, muy útil a pesar de las horas que se le ha tenido que dedicar. Exacto. Además, cabe preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con esos documentos que no son de tan buena calidad? La verdad es que en este tipo de revisión que hemos hecho, sí que, digamos, la calidad no es un requisito ni es algo que se mire. Por eso, porque estamos intentando tener un gran volumen para ver así de forma general qué es lo que se está haciendo. En otro tipo de revisiones formales también, con otro tipo de metodología y estructura, sí que digamos que los autores pueden apartar ciertos estudios que no cumplen los criterios de calidad que ellos estiman. Lo que pasa es que, claro, al final, pues te puedes estar dejando cosas fuera. Voy a pasar a la siguiente transparencia, que bueno, no es más que, digamos, una aclaración y también dejar claro cuáles son las preguntas de investigación que nosotros habíamos planteado y las que han guiado todo nuestro proceso, que pues, por un lado es cuáles eran las técnicas, metodologías, algoritmos y frameworks, marcos de trabajo que se utilizan en la inteligencia artificial, pues aplicada a la salud y bienestar de las embarazadas. Y luego, dentro de estos artículos, pues cuáles eran los que utilizaban computación afectiva y cuáles son las características que tienen. Bien, pues en la parte de discusión también nos hemos dedicado un poco a hacer una recapitulación de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado muchísimas cosas, pero bueno, uno de las partes claves sería pues que mayoritariamente la inteligencia artificial ahora mismo se está usando para pues, predecir, detectar y monitorizar el estado de salud de la embarazada. Son muchos los estudios que proponen modelos de Machine Learning, pero sin realizar pruebas en entornos reales, digamos que cogen un montón de datos y le hacen un tratamiento y plantean pues un algoritmo,
pero eso al final tiene que tener algún tipo de... tiene que estar probado, ¿no? Para que sea al final algo que se pueda utilizar. También viene de la mano de lo que estoy diciendo, porque una cosa es que tú en un ordenador tengas un modelo que pueda funcionar pues estupendamente, pero otra cosa es luego trasladar este modelo al mundo real. Otra cosa es coger este modelo, meterlo, hacer una aplicación, conectarlo, un dispositivo ponible y realmente pues dárselo a una embarazada que lo use. Eso es otra cosa, eso es un paso más allá de lo que generalmente se está haciendo, ¿no? Porque hemos encontrado un menor número de este tipo de desarrollo, de aplicaciones y de dispositivos. Y también eso, que el estado emocional pues no se está teniendo prácticamente en cuenta en este tipo de estudios, y creemos realmente que es algo que es necesario, porque puede ser tanto causa como consecuencia de muchos trastornos y problemas. Por último, las conclusiones del estudio es que, por supuesto, la inteligencia artificial puede mejorar la prestación universal de la salud y eliminar algunas de las barreras socioeconómicas que pueden existir en otras partes del mundo. O bueno, incluso también puede ocurrir, verá, eso no tiene límite, desgraciadamente. También la inteligencia artificial puede monitorizar de cerca a la paciente y puede ayudar, ¿no? Sobre todo si utiliza medios que está preparado para que también su salud mental sea parte de lo que se intenta mejorar y monitorizar, pues puede reducir esos sentimientos de ansiedad, preocupación y miedo. Y finalmente, pues ese nicho de investigación de la computación afectiva en el campo de la salud y bienestar de las embarazadas. No sé si tú quieres aportar algo, Victoria. Sí, yo por no interrumpiros antes, porque se estaba haciendo una parte quizá a lo mejor más larga, en apoyo a lo que tú decías antes de que no se debe, que siempre que hablamos de computadoras, aplicado a la medicina, parece que hay un ordenador que te da la sensación de quizá poco seguro, que parece que una máquina va a decir lo que tú tienes que hacer y no se deshumaniza, ¿no? Y entonces quiero aportar mi punto de vista a mostrar el interés de esta investigación, precisamente porque es de las necesidades o de las carencias que más necesitamos los médicos que se nos solucione, porque siempre que utilizamos un método basado en Machine Learning, un algoritmo que nos ayude a tomar una decisión, tener en cuenta que los médicos frecuentemente tenemos que tomar decisiones a una hora que no es muy conveniente porque es mitad de la noche, después de una presión asistencial, de haber hecho muchísimas otras cosas, de haber visto a muchos pacientes, y los sesgos que comentábamos antes, pues es la forma de analizar una situación clínica. Lógicamente, toda esa forma de analizar los datos que la máquina, entre comillas, hace, los médicos, algún médico, un experto lo ha revisado, lo ha supervisado y sabe qué variables tiene que introducir y que sean reales, objetivas, medibles, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que un médico que se apoye en un sistema que de forma objetiva, sin ningún sesgo, pueda analizar los datos sabiendo los criterios que se han introducido en él, pues tener en cuenta la seguridad que aporta al paciente, que sabe que con muy poca probabilidad el médico va a errar en su conclusión y que siempre, por aquello de que la medicina también es un arte y que una persona no es un papel de un análisis, no es una foto de una radiografía, tampoco lo es un diagnóstico o un procedimiento o un paso que te diga el ordenador que debes hacer, pero sin duda, igual que una radiografía, una resonancia o un análisis, te ayuda muchísimo a tomar decisiones con muy poco error. Entonces, es seguro para los médicos, es seguro para el paciente y no deja de deshumanizar la medicina, muy al contrario. Claro.
Lo digo porque, bueno, siempre crea un poquito de reparo, pero los médicos que estamos muy acostumbrados a utilizar todo tipo de aplicaciones todos los días, nos quitan mucha información de en medio y no Claro, todo lo que en algún momento dado para focalizarnos específicamente en eso, en humanizar la relación médico-paciente. O sea, que es que es todo lo contrario. Tenemos que claro, pensar claro, en muchas menos variables porque ya hay alguien que lo está pensando por nosotros. No es como una especie de claro. enfermera, algo así. Claro. Bueno, y además hay que tener en cuenta que estos sistemas se alimentan cuando utilizan una base de conocimiento. Esa base de conocimiento es alimentada por expertos, por los propios médicos, vamos, E incluso que alimenta la investigación, porque de unos datos analizados que antes no tenías, te surgen preguntas que antes no te hacías y por lo claro, tanto necesitas vuelta otra vez a un informático que te ayude a ver cómo hacen lo siguiente. Nosotros sin los informáticos no podemos hacer nada, ni al contrario, claro, no, sino qué investigación va a haber si nosotros no somos los que ponemos la necesidad, ¿no? claro, Exactamente. en todo lo que es ámbito aplicado, o sea, ciencia aplicada, que en el caso de la informática, pues mira, nosotros estamos ahí, somos totalmente aplicados, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que pues, somos muy transversales y podemos trabajar en todos los dominios de conocimiento prácticamente. Yo te diría que en todos, vamos. Entonces, bueno, pues sí, yo, vamos, estoy de acuerdo contigo en que las herramientas que esto aporta precisamente permiten al médico que sea más liviana esa parte de la toma de decisiones para poder dedicar sus esfuerzos a otras cosas que a lo mejor la máquina no puede hacer. O sea que sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Bueno, y entonces, si yo os preguntara así al público en general, pues, ¿cómo creéis que es mi profesión? ¿Pensáis que hace falta, o sea, mi profesión y la de Andrea, me refiero, vamos a hablar de la parte de informática, ¿no? De la parte tecnológica, ¿no? Eh, ¿Creéis que sería necesario, que es necesaria la creatividad o no? ¿O es un trabajo sistemático, que nos sentamos ahí solos todo el tiempo delante del ordenador, sin tener que consultar nada a nadie? Bueno, no tenemos mucho público para que nos conteste, que lo suyo sería ahora pues que hubiera una interacción con el público, pero bueno, como lo estamos grabando, yo quiero que hagáis esa reflexión, ¿no? Que penséis y muchas veces se tiene la idea de que el informático, porque normalmente se tiene la idea de que es un hombre, pues bueno, que no necesita trabajar con nadie, ¿no? Cuando es justo lo contrario, es decir, los informáticos para poder dar las soluciones tienen que entender el problema y para poder entender el problema tienen que saber comunicarse con aquellos que tienen el problema, en este caso los médicos, ¿no? En otro caso pueden ser los economistas o los biólogos o lo que sea, ¿no? Pero el caso es que en el ámbito de la ciencia en general y en el ámbito de la informática aplicada en concreto, pues es muy importante esa creatividad y no pensar que las cosas son todas sistemáticas, porque sistematizamos algo cuando lo conocemos, pero previamente lo tenemos que conocer y después tenemos que ser creativos para sistematizarlo. O sea que cuando ya está sistematizado, ahí hemos puesto en juego nuestra creatividad. Y bueno, la charla de esta mañana, que iba destinada a centros escolares, que hemos tenido un colegio visitándonos, pues hice un experimento con ellos, ¿no? Y yo les decíamos, a ver, de aquí, de esta diapositiva, ¿qué cara os suena? ¿Quiénes os suenan? ¿Hay alguien que conozcáis? Y claro, pues como podéis o podemos imaginar, pues seguramente la mayoría, o como ocurrió esta mañana, la mayoría a quien reconocían era a estas personas. Estas personas, pues bueno, son todas personas muy talentosas, personas que son todos artistas y son muy conocidos por los adolescentes, bueno, por los adolescentes y no tan adolescentes. Sin embargo, ¿qué pasa con las otras personas que están en la foto? ¿Quiénes son? Y entonces yo les decía, ¿no conocéis a ninguna de estas personas? Porque todas ellas han contribuido muchísimo en el avance del conocimiento y en cómo hacemos las cosas actualmente en nuestra sociedad. Cada uno en un ámbito distinto, ¿no? Pero todos tienen la conexión de que están relacionados con avances tecnológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Timothy John Berners inventó la World Wide Web, que es lo que hoy conocemos como Internet, como la navegación web en Internet.
pues este hombre fue el que tuvo la idea y fue el que montó un poco cómo era esa arquitectura de cliente-servidor. Tú tienes una máquina que hace una solicitud y esa solicitud le devuelve una respuesta, y así es como funcionan las páginas web, ¿vale? La visita a las páginas web. Luego Ada Lovelace, que Ada Lovelace fue la primera persona que hizo un programa para un computador, la primera persona en el mundo. Hedy Lamarr, que ella sí es muy conocida como actriz, pero no es conocida como inventora, y sin embargo ella hizo muchísimos inventos. El 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor y es por ella, porque nació el 9 de noviembre y ella fue una persona que, a pesar de que en su momento no se le dio mucha publicidad, pues era una persona con una mente muy ingeniera. Y una de las cosas que inventó fue una técnica que se utiliza en la transmisión de señales en la Wi-Fi y en otras comunicaciones inalámbricas, ¿no? Pero sobre todo en la Wi-Fi, y digo la Wi-Fi porque es un ejemplo que todos conocemos, porque todos utilizamos la Wi-Fi igual que utilizamos la red eléctrica, como hablábamos hace un rato, ¿no? Ángela Ruiz Robles, por ejemplo, que también es muy desconocida, y esta mujer es española, y ella creó el primer prototipo de libro electrónico, muy mecánico, pero es muy parecido a cómo funciona un libro electrónico hoy día. Entonces, bueno, estas personas que tendrían que ser muy conocidas porque han hecho avances muy grandes en la ciencia, realmente son grandes desconocidos, y quizás porque no hemos hecho, y este es uno de los motivos por el cual hacemos este tipo de charlas de divulgación, porque los propios científicos tenemos que hacer ese esfuerzo y ese trabajo porque las cosas en las que investigamos se conozcan, la sociedad la conozca y pueda formar parte de una conversación entre personas que no tienen por qué ser especializadas, igual que hablas con una vecina o hablas con una amiga, igual que hablamos de los artistas, igual que hablamos de los cotilleos, que a mí no me gusta, pero bueno, hay mucha gente que habla de los cotilleos. Bueno, pues ¿por qué no hablamos también de cosas relacionadas con los avances científicos, con lo que la cantidad de cosas que se están avanzando a un ritmo tremendísimo, y sobre todo aquellas que están soportadas por la tecnología, por la informática? Entonces, aquí hago un poco un guiño, era un poco hacer un guiño a la importancia que hay de hacer divulgación y de que se conozcan. Y la última parte de la charla, que ya lo hablé también con Andrea y con Victoria, también se lo comenté a ella después, yo siempre que hago charlas de divulgación intento aprovechar la oportunidad para romper un poco el estereotipo que tenemos, que se tiene generalmente, culturalmente en la cabeza, de personas que se dedican a la informática. Cuando hablamos de informático, de hecho, Victoria siempre ha hablado en masculino, también entiendo, y me va a decir ella, que yo lo sé, he hablado en masculino porque es el genérico. Sí, pero normalmente cuando hablamos de informático se nos viene a la cabeza un hombre, no se nos viene a la cabeza una mujer. Y además se nos viene a la cabeza un hombre con un perfil pues como los que podemos tener en estas fotos que he puesto yo a título de ejemplo, y en plan llevándome al extremo, ¿no? Si hablamos de informática, normalmente se nos viene a la cabeza pues, un friki, ¿no? Un tipo que es extraño, que es asocial, que es poco agraciado, que tiene quizás exceso de peso, que tiene un aspecto descuidado. Y el problema es que Hollywood, el cine, ha hecho mucho daño a esa imagen de informático, porque eso no tendría por qué ser así. Y el problema está en que muchas adolescentes y muchas niñas no se ven reflejadas en esa imagen, no se ven reflejadas en ese prototipo, en ese estereotipo. Y yo personalmente pienso que es uno de los motivos por el cual muchas niñas, muchas adolescentes, cuando tienen que decidir qué estudiar, pues ni siquiera se plantean estudiar ingeniería informática. Y sinceramente es una pena, porque necesitamos que en ingeniería informática pues haya personas, haya todos los talentos, femenino y el masculino. Si solamente tenemos el talento masculino, pues va a estar muy sesgado a cómo piensa el talento masculino. Y si hay talento masculino y talento femenino, pues entonces nos complementaremos y probablemente no existirán sesgos ni en las programaciones, ni en los diseños, ni en los resultados que obtengamos, ¿vale? Entonces, aquí les ponía yo esta mañana ejemplos de compañeras mías de la escuela, que son todas informáticas. Todas ellas han estudiado informática y todas son profesoras de informática, y se las pongo simplemente, por supuesto con el permiso de ellas, esta foto, a título de ejemplo de que una ingeniera informática puede ser una mujer
completamente normal, con aficiones normales, con vida normal, igual que otra mujer, y que se puede dedicar perfectamente a esto, a la informática. Y de hecho en el futuro pues todo vaticina a que la mayoría de las profesiones van a necesitar competencias digitales, y muchas de ellas van a tener que tocar la informática más tarde o más temprano, en más profundidad o menos profundidad. Entonces, pues si nos ponemos un poco peliculeros, pues investigar o estudiar informática y trabajar en informática puede ser algo como tener superpoderes. ¿Superpoderes por qué? Porque lo podemos aplicar a muchísimas cosas, y además lo podemos llevar a la vida real y utilizarlo y solucionar problemas de la vida real, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo les pongo ejemplos de películas que a lo mejor le pueden sonar a ellos. Pues por ejemplo, podemos ayudar a las personas, como hace este robot de una película de Disney, que es Baymax, Big Hero 6 se llama la película, que este es un robot que precisamente lo que está representando es la computación afectiva. Utiliza, tiene una serie de interfaces con el que está construido, es un robot, pero su parte de afuera es tierna, que puede ayudar a las personas. Eso también es muy importante, diseñar las cosas para el uso de las personas. Eso se le llama diseño centrado en el usuario. La computación afectiva tiene que poner mucho foco en eso, y es lo que Andrea ha comentado antes. Para nosotros es muy importante no solamente desarrollar un sistema inteligente que pueda ayudar a la embarazada, sino que la embarazada, sinceramente, o sea, de verdad le vea utilidad a eso, y ese sistema realmente puede ayudar a la embarazada. Y para eso pues tenemos que tener en mente a la embarazada, cuáles son sus necesidades, cómo lo va a utilizar, cómo ella quiere que sea esa experiencia, ¿vale? Pues todo eso, en todo eso nos queremos basar para hacer este estudio. Entonces hay muchísimos ingenieros, tanto de informática como ingenieros mecánicos, ingenieros de otras disciplinas, ¿vale? Que están trabajando por la salud y el bienestar de las personas. La informática, lo que pasa, como os he dicho antes, que es muy transversal, es que la encontramos prácticamente en cualquier ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente podemos tener, si nos dedicamos a la informática, pues podemos trabajar desde cosas tan dispares como control automatizado, como os contaba al principio, de sistemas de telecontrol, o podemos desarrollar sistemas inteligentes que permitan la conducción autónoma de los coches, la conducción de coches sin conductor, sin piloto, o que podamos tener lo que se llama el Internet de las cosas, sí que podamos tener cosas que utilizamos diariamente, como puede ser un frigorífico, como puede ser un reloj, como puede ser unas gafas, y que las podamos conectar a Internet porque están diseñadas para poder enviar y recibir datos. Y todos esos dispositivos pues, tendrán una serie de sensores. Entonces, todo eso realmente puede ser muy útil para todos. Lo importante es buscar el uso ético y que estén, por supuesto, bien desarrollados para que cuando se pongan en producción pues no ocurra lo que comentábamos antes de esos sesgos a la hora de utilizarlos, ¿no? Prácticamente todas las empresas necesitan ya la informática, se dedican a lo que se dediquen. Luego también les pongo el ejemplo de los videojuegos a los niños porque les llaman mucho la atención, ¿no? Ellos les gusta mucho jugar a los videojuegos, y yo les digo que bueno, que si te dedicas a la informática, pues también puedes desarrollar sistemas que permitan desarrollar videojuegos. Y los videojuegos precisamente es una de las aplicaciones que pueden servir de ejemplo como trabajo multidisciplinar, porque cuando tú quieres crear un videojuego, aparte del software que necesitas para crear el motor que hace que los personajes del videojuego actúen de una manera o de otra, les den ese comportamiento, necesitas diseñar los personajes, necesitas diseñar la historia. Entonces ahí necesitas a alguien que te sepa de narrativa, luego te puedes ir a alguien de humanidades, de filología, o alguien que esté especializado en escribir historia. Puedes trabajar con gente de Bellas Artes, porque la gente de Bellas Artes le puede dar la estética o puede ayudar a todo lo que es la infografía del videojuego. Entonces, los videojuegos son un ejemplo muy prototípico de trabajo multidisciplinar, y además los niños, para ellos es como muy llamativo, ¿no? Y por supuesto, pues cualquier desarrollo móvil, o sea, cualquier cosa que pensemos, una aplicación en el móvil, pues la puede hacer alguien que se dedique a la informática, ¿vale? Pero claro, para poder hacer todo esto, ¿cómo llego a poder hacer todo esto? Ya es lo último que os quiero contar, pues me tengo que formar.
Hay formación a nivel de formación profesional, de grados de formación profesional, y hay grados de distintos niveles que están adscritos a distintos centros de la Junta de Andalucía, que en la página web de la Junta de Andalucía hay información al respecto. Y si queréis continuar y seguir a niveles superiores más avanzados, pues podéis ir a la universidad, y en concreto pues aquí en la Universidad de Sevilla lo que tenemos son varios grados de ingeniería informática que están especializados, son 3 grados en total, especializados en distintas cuestiones. El grado de ingeniería de la salud, que también lo cogen aquellas personas que de alguna manera tienen una cierta afinidad o les gusta el tema de la salud y combinarlo con la parte de tecnología. Luego tenemos después los másteres y los programas de doctorado, que concretamente Andrea, pues su doctorado lo está haciendo en la línea 2, que es la de informática industrial y tecnología electrónica. Así que bueno, si queréis tener información para vuestros hijos o vosotros mismos, porque queréis mirar para tomar decisión sobre si os puede interesar o no estudiar informática, y sobre todo animo mucho a las chicas a que esto como una posibilidad, porque sigue habiendo muy pocas chicas, empezó a aumentar el número de chicas y otra vez ha vuelto a disminuir. Y nada, pues os animo a que le echéis un vistazo y a que, bueno, por supuesto, si tenéis alguna duda me podéis escribir un correo o un Twitter, lo que queráis, y poneros en contacto conmigo o con Andrea. Estaremos encantadas de solucionaros cualquier cuestión. Así que nada, hasta aquí hemos llegado nosotras con mucha pasión, porque las tres, tanto hablo, si quiere que hablen ahora ellas, pero yo desde luego las conozco a las dos muy bien y me conozco a mí también muy bien. Y las tres tenemos mucha pasión por lo que hacemos, nos gusta mucho lo que hacemos, y yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes que debe tener en cuenta alguien que se quiere dedicar a la ciencia, porque te tiene que gustar lo que haces y tienes que sentir pasión por lo que haces. No sé, chicas, ¿qué queréis decir? Yo que de la pasión salen las cosas buenas. Ahí está. Victoria, ¿tú quieres decir algo? Alberto tiene que desconectar. Bueno, pues nada, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. La podéis hacer también por el Sí, chat. si no tenéis micro, lo podéis hacer por el chat si queréis. Lo que sí, hay personas nuevas, la sesión se está grabando y bueno, se va a grabar todo las preguntas y los Sí, mensajes lo que del voy a chat hacer ahora también, es ¿no? que cuando terminemos la parte de preguntas y paremos la grabación, pues colgaré el enlace en Twitter. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Los asistentes? Alberto, ¿qué te ha parecido? Nada, nosotras encantadísimas. Si Muchas gracias. estás interesado en algo en concreto, más específico, de las técnicas de Machine Learning o de cualquier cuestión más técnica, vamos, el artículo está publicado en abierto, lo puedes leer si quieres, ¿vale? El estudio... ¿Tú puedes poner en el chat el enlace, Andrea? ¿Tú lo Sí, tienes a voy. mano? Sí. Yo es que ahora mismo lo tendría que buscar, no lo tengo a mano. Vamos, si tú lo tienes a mano lo pones ahí, si no lo pongo en el Twitter. Pero el estudio está en abierto, entonces lo puedes ver y ahí te vienen las tablas que tenemos, que hemos confeccionado en el estudio, pues te vienen todas las referencias, qué es lo que ha utilizado, qué técnicas se han utilizado en cada uno de los estudios que hemos revisado, y te puede valer si, por ejemplo, estás buscando algo concreto, ¿vale? Si estás buscando algo concreto, pues puedes mirar directamente, mirando las tablas, puedes ver qué referencia es la que te interesa mirar en concreto de todos los estudios analizados, ¿vale? Nada, Adela, muchísimas gracias a ti por estar aquí, que sé que estamos ocupadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Muchas gracias, también hay alguien más por ahí. Pablo, muchas gracias a Pablo. Pues nada, si no tenéis más preguntas, bueno, lo hemos grabado, Pablo, así que lo subimos a Twitter el enlace
para que cualquier persona lo pueda ver en el momento que le venga mejor. Y si alguien tiene alguna duda concreta o quiere profundizar en alguna cuestión del estudio o de lo que hemos estado hablando durante la sesión, nos puede escribir un correo electrónico o bien a mcromerot, a ver, escribe aquí, mcromerot@uses o a oprescu@uses, ¿vale? Nos podéis preguntar cualquier cuestión que tengáis. Y también en Twitter, el mío es mcromerot y el de Andrea, no me lo sé, Andrea. Ah, no, sí, es Andrea M. Oprescu, ¿no? ¿Vale? O sea que si tenéis alguna cuestión o alguna cosa que queráis mencionar en Twitter o lo que sea, ahí nos tenéis en los contactos, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos. Que paséis muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias por asistir. Hasta luego.